el jinete pálido es un antihéroe en toda regla. Viene de un pasado terrible y viene de un pasado misterioso y terrible. Supuestamente él fue un pistolero en algún momento. Supuestamente tuvo una familia. Y digo supuestamente porque nunca te lo van a aclarar. Van a haber un par de flashbacks que te van a contar esta historia. Pero lo que logra hacer Clint Eastwood con esto es mezclar la religión de la época. Esto está centrado en la fiebre del oro. Un pueblo que están buscando oro. Y trata de la fe. O sea, toda esta película es una alegoría al apocalipsis, básicamente. Es una alegoría a que hay que mantener la fe. Hay un par de lecturas sobre algunos personajes que me parecieron bastante crueles, en realidad, y bastante fuera de lugar. Voy a tratar un poco de explicar un poco cada personaje. Es una película que desde que la vi no he podido dejar de verla mínimo una vez al año porque está muy bien escrita, está muy bien dirigida y está muy bien actuada. Esta película fue producida y lanzada más o menos en el 85. Es una película extraña. Por ejemplo, esta película que está supuestamente ambientada en una zona minera de California fue filmada en Idaho. La escena de la estación del tren se rodó en California, en el Parque Histórico Ferroviario de Jamestown, que es el mismo lugar donde se filmó en Volver al Futuro Parte 3. La estación de tren que ven en esa es la misma que esta película. Una cosa que hay que hablar, decir es que el gigante Richard Kill tenía que montar a caballo, pero tenía un problema de espalda. Entonces le armaron una plataforma para que él se subiera. Pero era tan pesado que el caballo que le habían asignado no soportó el peso y se cayó y le tuvieron que dar otro caballo más fuerte. El tipo era una mole, es el mismo que hacía de malo en James Bond. Para que te den una idea. Un gigante. Impresionante. Clint Eastwood también tuvo una luxación en el hombro porque cayó de su caballo y cayó sobre hielo. Entonces terminó lesionado. Tuvo prácticamente esta película en 2 meses fue filmada. Y cuando uno ve el producto final dice, no hay muchos efectos, porque realmente no hay muchos efectos prácticos. No hay grandes, digamos, problemas en cuanto a gastos, que vos digas, bueno, es una gran, super, mega producción. Es una producción que costó en su época 6 millones, casi 7 millones de dólares. Y termina recaudando 41 millones. Con un director novato como era Clint Eastwood, con, digamos, un actor que venía del Spaghetti Western, que técnicamente tampoco era lo mejor. Todo el mundo decía, bueno, este tipo va a fracasar, porque digo, western, un género que está acabado. Sin embargo, la revitalización del género fue gracias a esta película, cosa que no muchos saben. Danza con Lobos, Los Imperdonables, otra película más que hizo Eastwood, que no recuerdo, fue todo gracias a esta película, porque el género western estaba muerto. ¿No? ¿De qué trata? Bueno, hay un lugar que está perdido entre las montañas. La fotografía es espectacular. Es un lugar que hay montañas por todos lados y eso está en el medio de un grupo montañoso, frío, nieve, terrible. Y hay un grupo de mineros que quieren, digamos, están en la fiebre del oro y quieren juntar oro, ¿no? Y están pensando permanentemente que Dios en algún momento les va a dar. Esto está muy unido a la religión, ¿no? Y bueno, tenemos a Barrett, que es uno de los protagonistas, que siempre dice que no hay que perder la fe, y es un hombre de familia, valores tradicionales, la religión, la familia y todo. Y está casado con Sara. Sara tenía una hija con alguien que se llama Megan y Barrett quiere mucho a Sara, pero obviamente Barrett no es un hombre de acción. Podemos decir que es un hombre de fe y de trabajo y de familia. Lo cual está bien, no tienen por qué una persona hacer todo. Y va a haber este contraste entre quién es quién, ¿no? O sea, vas a tener a un predicador, que es el personaje de Clint Eastwood, que es un hombre de fe
pero es un hombre de acción, y vas a tener a Barret, que es un hombre de comunidad, de familia y de religión. Y básicamente lo que es el jinete pálido, o el predicador en este caso, es la mano de Dios trayendo justicia. Así que imagínense lo que se van a encontrar en esta película. Eh, el tema es que estos mineros tienen a Koila Hood, que es el malo, malísimo, que tiene un imperio minero. Y lo que quiere este magnate es, digamos, quedarse con todas las tierras de oro. Si bien él está sacando oro y es rico y es dueño del pueblo y demás, él quiere echar a los mineros. Y ese va a ser el trasfondo de toda esta lucha, ¿no? Está permanentemente acosando a los mineros, rompiéndoles todo y amenazándolos de que los va a matar. Como, digamos, estos mineros se aferran a su religión y no quieren venderle ni las tierras ni irse, la Juda empieza a atacarlos, chantajearlos, amenazarlos, les hace de todo. Cuando están a punto de echarlos y ya no ven esperanzas, Megan, que es la hija de Barret, de este, digamos, su padrastro, envía una plegaria pidiéndole a Dios que les envíe ayuda. Ante esta plegaria aparece una figura desgarbada sobre un caballo blanco cuando están leyendo el Apocalipsis, y esa es la entrada de Clint Eastwood. Esa cita que les leí al principio es la cita con la cual presentan al jinete pálido. Y ya más o menos te vas olfateando qué es lo que va a venir. Vos te esperás ver a Clint Eastwood con armas, pero no, te ves a Clint Eastwood con un collar de cura, vestido como cura y hablando de la palabra, básicamente, ¿no? Dando sermones sobre la religión. Este misterioso forastero no tiene nombre, se lo va a conocer como el predicador, y esta película no te va a explicar absolutamente nada de quién es el predicador. Te va a tirar unos flashbacks que suerte en pilas si los podés juntar. Yo lo que pude interpretar es este tipo antes tenía una familia, lo intentaron matar, mataron a su familia, a él lo ahorcan y lo dejan por muerto. Y supongo que el sheriff este que contratan al final tuvo algo que ver, pero es todo suposición y creo que tuvo también una relación con esta mujer, o esta mujer es directamente la esposa que tuvo. No tengo ni idea, y Megan es su hija. Podría ser, no lo sé. Hay cosas ahí medias turbias que van a ir pasando, que también se las voy a ir explicando. Eh, la HUD está bastante caliente porque, claro, el predicador le empieza a joder todo, ¿no? Hay un momento donde tienen que ir al pueblo y no se animan porque los han estado golpeando y les hacen de todo. Y entonces el predicador dice, yo te acompaño, vamos al pueblo. Y ahí aparece el predicador y se están metiendo con el pobre Barrett, que no es un hombre, digamos, de acción. Y ahí viene el predicador y obviamente empieza a repartir tortazos como si fuera papá de Spencer y a romperle la madre a todos los ayudantes de la HUD. Entonces la HUD en un momento dice, che, este tipo me está jodiendo todo el plan. Yo quiero sacar más oro, quiero las tierras, los tenía ahí y este tipo, el predicador, les está devolviendo la fe. Y por eso digo que esto está muy unido a la Biblia. La base y lo que da el predicador no es solamente el repartir tortazos, sino la fe. Y logra captar la atención tanto de la comunidad minera como del gigante este que es el matón, que lo respeta. De hecho, le salva la vida. ¿Por qué? Porque tiene una pelea, el pastor está rompiendo piedras y viene el gigante como a golpearlo y el predicador, como buen cura que es, le da un sermón con la masa en los huevos y lo deja doblado al pobre gigante que no sabe ni qué pasó, lo ayuda a subir al caballo y le dice se ponga agua, que se le va a pasar, hijo mío, ponte agua que se te va a pasar, ve, ve.
Es una escena espectacular, porque aparte ves de que no hay malicia en cuanto al predicador, no hay nada personal del predicador contra los otros, sino yo sé que está siguiendo órdenes, pero no me vas a pegar. ¿Qué hace este tipo? Este tipo dice, bueno, me están jodiendo mis planes, yo quiero esas tierras, voy a llamar al sheriff Stockborn, creo que se llama, a ver si tengo el nombre por acá, creo que es así. El sheriff, el comisario Stockborn, ¿no? Que trae a un grupo de alguaciles, todos a cual más corrupto, matan a uno de los mineros que encuentra una pepita gigante y va a mostrársela al viejo y lo provocan para que él saque el arma y cuando va a sacar el arma lo fusilan, literalmente lo fusilan, ¿no? Un momento muy triste donde, bueno, podríamos hablar un poco, ya que estamos hablando de que esta película va muy de la mano de la religión, la avaricia de este minero lo lleva a encontrar su muerte, ¿no? Va con el hijo de hecho. Eh, si bien el pastor o el predicador, digamos, logró eh, levantar y devolver la fe a la comunidad, lo cual está muy bueno. También es cierto que en un momento el predicador se retira. El predicador llega un momento que dice, me voy. Y se fue. Porque ven de que la comunidad prácticamente está dependiendo de él y están haciendo cualquiera, ¿no? ¿Cómo fue esto de ir a mostrarle la pepita de oro a la Hood? Hay una conversación muy interesante entre la Hood y el predicador. Eh, es bastante interesante porque, digamos, la Hood es un tipo muy avaricioso. Ese tipo de personas, por eso les digo que esto tiene mucho que ver con la religión. En esa conversación, la Hood intenta sobornarlo y hace como una especie de paralelismo con lo que son las tentaciones de Cristo en el desierto. No, no se puede servir a Dios y al diablo de la avaricia, le dice el predicador. El diablo vendría a ser la Hood, que mide todo en base a la riqueza, por eso él siempre va a querer más, a pesar de que lo tiene todo. Lo otro que de lo cual podemos ver en esta película es lo que son los pilares de la familia y la comunidad. Habla mucho de la dignidad personal, de hecho la Hood juega con el tema de la dignidad y les falta el respeto para destrozarlos desde esos tres puntos, de la familia, de la dignidad y de la comunidad. Todo en pos de la avaricia y de obtener más. A él no le importa, o sea, no tiene ningún valor la Hood. Lo único que quiere es destruir a esta gente para que se vaya y él quedarse con todo. Entonces, la Hood, que vendría a ser una especie de representación del diablo, les plantea de que si venden van a poder poner un precio a la dignidad del pueblo, pero si se separan van a caer en la violencia de él mismo. O sea, si ellos deciden venderse se van a separar y los que no vendan van a ser reventados por la Hood. Pero si se mantienen unidos pueden luchar contra la Hood. Y ese es el mensaje de esta película. Lo otro de lo cual te habla es del tema del amor. El amor va a estar, lo que es el amor de Barrett y lo que es el amor del predicador con este personaje de Sara. Vos no sabés si Sara tuvo una relación con este jinete. Nunca sabés. O sea, sabés que hubo algo, o te dan a entender que hubo algo. No sabés si Megan es la hija del predicador, porque sabés que Megan está enamorada de este predicador y lo idealiza, pero básicamente podría ser el amor de una hija a su padre. Por eso digo de que podría ser de que la familia del predicador en realidad fuera Sara y su hija. Este predicador lo hayan dado por muerto y luego por eso termina en ese pueblo y al descubrir de que está con Barrett, él decide mantenerse a un lado. Cualquier interpretación está bien, gente. No, acá, si ustedes tienen otra interpretación, está bárbara.
porque no te lo aclara, deja que el espectador sea el que una los esbozos de ideas que te quiere dar. Entonces, el triángulo amoroso que se va a formar es Megan, Sara y el predicador. Pero claro, el predicador la tiene clara, no va a andar con una niña. Permanentemente es el que corta este triángulo. Y finalmente, a pesar de que el predicador se da a entender que termina estando con Sara, él decide irse y dejar a Sara con Barrett. Por eso digo, hay acá dos conceptos. Uno, el líder necesario que trata de mantener la fe, que es Barrett, y después tenés a este predicador que es, digamos, la mano de Dios. Es un tipo de fe, hasta por ahí, y de acción. Es el que va a ser la voluntad de Dios para traer justicia a este páramo, digamos, a su manera, ¿no? Acá también se habla un poco de las distintas maneras que habían de conseguir el oro, ¿no? Los colonos no quieren romper este ecosistema que existe y la HUD usa dinamita para reventar la tierra y eso es muy simbólico. Esta es una película de simbolismo, porque es cuando se va el predicador. ¿Por qué se va el predicador? El predicador en un momento tiene que hacer una elección. Abandonar sus hábitos, por un rato supongo, y volver a su antigua vida para traer justicia, o seguir como reverendo y morir, básicamente. Esa es el punto en el cual queda este predicador. El predicador decide eh, volver a su antigua vida. Y ahí te muestran en una escena de que él va a un banco, pide su caja, donde tiene sus pertenencias, y saca dos pistolas, deja su collarín y decide volver a impartir justicia contra Stockborn y sus esbirros y contra la HUD también. Ahora, se le da mucha importancia a el jinete pálido, pero se le resta, y de hecho se le llama el beta supremo a Barret, ¿no? Justamente por esto de que es un tipo que cría a la hija de Sara. Sara como que no muestra mucha química con Barret. Y que Barret, digo, de última, a ver, Sara se termina acostando con el predicador, ¿no? Bueno, el tema de Barret es que el personaje de él es el que mantiene una comunidad unida. Es un líder que mantiene a su comunidad por encima de todo. Él quiere luchar y siempre tiene esperanza en que en el nuevo día va a haber una solución. Es un hombre de familia, es lo que no es el predicador. El predicador puede venir y puede hacer cualquier cosa, pero nunca se va a sentar. No, es, no está en su naturaleza. Después la interpretación que cada cual quiera darle va a depender realmente. Entiendo por qué lo dicen, ¿no? Pero Barrett representa la fe y la esperanza de una comunidad. Es lo que mantiene unida a la comunidad. Y no le dan mucha pelota a Barrett. Y lo ves de que él permanentemente se está basando en eso para tratar de mantener unida a la comunidad. Es el gran enemigo, digamos, que tiene la HUD. Para terminar un poco con el tema de qué pasa en la película. Bueno, vuelve el jinete cuando ya piensan de que está todo perdido. Revienta prácticamente el emporio minero de la HUD. Y cuando van a matar al jinete pálido, es este gigante el que lo salva. Lo mira en reconocimiento de que reconoce que es un buen hombre y que no merece ser asesinado por la espalda como intentaba uno de los esbirros de este Lahud. Y eso le permite al jinete volver al pueblo a encontrarse con Lahud, Stockborn y todos sus alguaciles, ¿no? Y ahí está la escena mítica donde el jinete o el predicador deja su sombrero, lo deja en el piso, él desaparece y lo salen a buscar los alguaciles y este jinete los va matando uno a uno o de dos en dos, dependiendo,
hasta que finalmente vuelve, agarra su sombrero y terminan en un duelo singular con Stockborn. Y ambos terminan peleando, en donde Stockborn lo reconoce y le dice eres tú, pero nunca te explican cuál es el papel de Stockborn en la historia del predicador. Terminado eso, matan a la Hood y el jinete, así como vino, se termina yendo, ya que la plegaria fue respondida y la justicia fue impartida. Por eso la película se llama El jinete pálido, porque esta película trata de religión. Es el centro de esta película, una muy buena película, muy buenas actuaciones. Ya les digo, esta película revitalizó totalmente el, el género del western, con muy buena recaudación, que hay que decirlo, y que tuvo buenos protagonistas, porque estaba Michael Moriarty, que era el que hacía de Barrett, Richard Kiel, que ya hablé de él y de alguna curiosidad de él, que estaba lesionado cuando filmó esto, Billy Drago, que era uno de los alguaciles. Pero bueno, esto es un poco de esta película. Si no la vieron, véanla porque es muy buena.